para hoy día. En esta sesión, bueno, uno de los objetivos que queremos lograr es que puedan identificar las principales metodologías y etapas de un proceso de innovación, ¿sí? Entonces vamos a hacer todos los esfuerzos, viendo que también mañana es feriado, vamos a tratar de acabar en la hora, vamos a tratar de avanzar. Y bueno, repitiendo un poquito la ruta de aprendizaje, ¿no? Vamos a hacer la parte de conexión con un pequeño ejercicio. Se va a presentar un caso, se va a explicar la guía, se va a hacer una reflexión y cerramos hoy día este curso. Bueno, para la conexión vamos a lanzar una pregunta y este sería, ¿no? Más que pregunta, un breve repaso de la sesión anterior. Si alguien quisiera participar, por favor, puede intervenir. ¿Se acuerdan qué era la innovación pública? Hay un concepto que ayer dimos según la OCDE. ¿Qué sería la innovación pública? ¿Alguien que quiera participar, por favor? A la una, a las dos, a las tres. ¿Alguien? O la segunda pregunta, que puede que sea de repente más fácil acordarse. ¿Cuáles son los factores para innovar en la administración pública? Bueno, igual vamos a repasar. Si todavía no hay intervenciones, vamos a hacer el repaso. Dijimos que la innovación pública, según la OSD, es un proceso, ¿no? Un enfoque nuevo, que este puede ser actualizado, significativamente actualizado, que es innovador, ¿no? Y que se va a implementar de una forma que se va, digamos, diseñando para ofrecer mejores productos, mejores servicios, mejores resultados, ¿no? Mayor eficacia, eficiencia, y esto puede atraer pues, a los ciudadanos, digamos, un beneficio, ¿no? Una satisfacción, usuarios, a los empleados, si fuese, digamos, un área dentro de una administración pública, ¿no? Y dentro de los factores para innovar teníamos 5, ¿no? Uno eran las personas, sin personas no se puede innovar. Lo otro era el cambio cultural, el otro factor es la digitalización, hay otro factor que es la regulación normativa, que eso vimos ayer ya casi al finalizar, y hay otro factor importante que son las metodologías. Esto de las metodologías vamos a verlas el día de hoy. Bueno, seguimos. Vamos a presentar el caso y el día de ayer presentamos ya un caso y muchos de ustedes ya lo tenían en idea, ya estaban tratando de resolverlo. Algunos ya dieron respuesta, expusieron su caso con respuesta. El día de hoy vamos a hacer ese mismo caso del de ayer, pero le vamos a adicionar algo, ¿no? Entonces, si quieren, pueden tomar nota para que al final se desarrolle esto. Dice, el caso es el siguiente, ¿no? ¿Qué metodología podrías usar para generar soluciones para mejorar el servicio público que has identificado? Es decir, si ya has identificado el servicio público, incluso ya algunos le dieron alguna solución, pero es necesario para ello trabajar con alguna metodología. Entonces la pregunta es, ¿qué metodología vas a usar para generar esa solución, para mejorar ese servicio público que has identificado? Ese es el caso de hoy día de hoy. De igual manera, podrían cada uno de ustedes ir pensando en esto, pero con el transcurso de la información que les voy pasando, seguramente van a tener más ideas de metodología. Y al final, cuando se vayan a los grupos, ustedes podrán seleccionar una metodología por grupo para que puedan trabajar esto, ¿no? Recuerden que al finalizar todo este programa, seguramente van a tener que entregar un trabajo, no del curso, sino de todo el programa. Entonces, de repente les puede servir esta parte del curso para, o debería de servirles para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, vamos avanzando con ello. Vamos a entrar a explicar ya lo que es las metodologías de innovación. Entonces, tenemos algunas metodologías, son 11, a ver, vamos a ver. Antes de ello, esto se da pues en un, digamos, en un cambio tecnológico, ¿no? La tecnología está transformando el mundo, dice.
Se levantan las barreras para productos y servicios. Hay nuevas demandas sociales. Hay nuevos actores. El papel de las redes sociales ahora es muy importante, la inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, la tecnología no deja de transformar al mundo. Ojo, parecía que con la última revolución, que ayer vimos que es lo más innovador que vieron, seguramente algunos pusieron el Internet, parecía que esto fuera la última revolución en el mundo, el Internet. Pero no, no es así, ¿no? Se pensaba que se había alcanzado el pico, pero no. Esto no ha sido así. Seguimos desarrollando, seguimos transformando, ¿no? Con nuevas formas de desarrollo tecnológico. Y no dejan de sorprendernos, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial. Entonces, están razonando las máquinas tienen su propia inteligencia, ¿no? Entonces, eso es realmente sorprendente y no sabemos qué viene, ¿no? Dice, se levantan las barreras para productos y servicios. Cada vez es más sencillo consumir un producto. No hay barreras de distancia ni tiempo. Quieres comprar algo que está en otro país, lo pides, va a demorar seguramente unos días y lo traen, ¿no? Y si son servicios relacionados con las tecnologías de información o comunicación, eso sí lo puedes tener en microsegundos, ¿no? Pagas y lo tienes, ¿no? Algún tipo de software, simplemente de continente a continente, gracias al Internet, viaja a este servicio. Hay nuevas demandas sociales, una sociedad con nuevas demandas que tiene una serie de insatisfacciones, ¿no? Y necesidades que antes no lo eran tan importantes, pero que ahora sí lo son. También tenemos nuevos actores. Esto tiene que ver mucho cada vez con un papel importante que juega la gestión pública, ¿no? Esto ha contribuido muchísimo también con lo que son las redes sociales, ¿no? En el mundo hiperconectado, todos estamos conectados. Hay un vínculo de transmisión de opiniones, de conocimiento gracias a las redes sociales. También hay inteligencia colectiva, ¿no? El Estado ha dejado de tener ese monopolio de dar la solución a todos los problemas. Ahora los problemas han sido superados, digamos, ampliamente por la inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, como es el cambio climático, que se está trabajando mucho para dar solución a esto. Muy bien. Acá tenemos las 11 metodologías que vamos a trabajar. Innovación abierta, concurso de ideas. Algunos de repente ya han escuchado esto. Co-creación, colaboración en red, experimentación, diseño, ciencias del comportamiento, ciencia de datos, gestión ágil, simulación y enfoque prospectivo. Entonces, estas son hasta ahora las 11 que existen y que muchos laboratorios trabajan con estas metodologías. Acá tenemos, ¿no? Esto ya más representado, metodologías de innovación pública, donde los laboratorios pueden trabajar con una, dos, tres, hacer una combinación de ellas, o hay algunos laboratorios que sacan su propia metodología. Entonces, estas son, digamos, las más conocidas. Veamos el primero, que es innovación abierta. Entonces, la innovación abierta, según Enrique Downs, que es un profesor y escritor, dice, el valor de la innovación... hay un micro abierto, por favor. Pueden cerrar el micro. Ahora sí. El valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos te quieran copiar. Eso es cierto, ¿no? Algo muy novedoso, todo el mundo lo quiere copiar. Entonces, innovación abierta se refiere a ello, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar. En innovación abierta hay algunas claves, ¿no? Por ejemplo, el contexto de mayor competencia, traer ideas de afuera y compartir ideas que no se usen, conocerse a sí mismo, conocer el entorno y el mundo, la capacidad de innovar, crece al conectar e integrar los equipos internos, dice, con la fuente de conocimiento extraidor. Atraer el talento, ¿no? Compartir recursos, cambio en el rol de los receptores de la innovación, mayor consistencia sobre problemas públicos, prácticas más eficaces en base a las experiencias directas con el problema de la ciudadanía, incremento de confianza. Entonces vamos a analizar o vamos a explicar los principales, ¿no? Contexto de competencia, ¿a qué se refiere eso? Hay que tener lectura seguramente cuando hacemos innovación,
de los cambios que se van produciendo en el exterior, ¿no? Si queremos que nuestra área, vamos a hablar como que fuésemos una compañía, ¿no? Si queremos que nuestra compañía sobreviva, esto se hereda del mundo empresarial y se debe trasladar al uso de la administración pública. Entonces, tenemos que saber qué cosa pasa afuera si queremos sobrevivir. Y eso que lo trabaja el sector privado debe trasladarse a la administración pública. Esto quiere decir que hay de repente programas, hay de repente, sí, como programas puede ser o instituciones que si no se van innovando podrían desaparecer porque de repente el servicio que brindan ya no es útil para este cliente o esta ciudadanía que cada vez es más exigente, ¿no? Entonces, hay que saber qué cosas están haciendo afuera, de repente proyectos parecidos, instituciones parecidas, y qué es lo que podríamos aprender de ellos, ¿no? Entonces, traer ideas de afuera y compartir ideas que no se usan. Ideas externas que son buenas, hay que traerlas, buenas para la administración, y compartir las ideas que no estemos usando. Bueno, no estamos usando no porque no sirvan, ¿no? Sino que hay algunos otros motivos, como por ejemplo, de repente no se adaptan o no tenemos recursos para ejecutarlas. Eh, lo otro puede ser de que de repente no hay un personal que pueda ejecutar, pero la idea no es mala, la idea puede ser buena. Entonces, de eso se trata la innovación abierta, ¿no? De sacar recursos, de mostrar cosas que pueden ser buenas para otras instituciones y poderlas mostrar, ¿no? Lo otro es conocerse a sí mismo, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, nuestras capacidades, qué límites tenemos, y conocer también el entorno. También la capacidad de innovar crece al conectar e integrar los equipos internos, ¿no? Esto es una fórmula multiplicadora. Atraer talento. Uno de los grandes retos es atraer el talento, tanto en el sector público como el privado. El privado decíamos que hace más esto, ¿no? El sector público normalmente no es un cazatalentos, ¿no? Entonces el privado se nota mucho más, te ofrecen beneficios. Hay gente que va rotando cada 3 años, 2 años de empresa grande a empresa grande con mejores beneficios, porque es así, es un talento y las empresas quieren lo mejor, ¿no? Entonces, la innovación abierta tiene estas claves. Acá tenemos un comparativo que se da gráficamente entre la innovación cerrada versus la innovación abierta, ¿no? Entonces, podemos ver el paradigma. Hay un paradigma actual de innovación cerrada que todavía muchas de las entidades, empresas trabajan con este paradigma versus el nuevo paradigma de la innovación abierta, ¿no? Entonces, vemos en este primero que, bueno, todas las ideas, investigaciones entran por este embudo, ¿no? Y las mejores son adecuadas, son transformadas y son convertidas como productos o servicios y llegan a un mercado. Un mercado, se puede decir que es un único mercado, ¿no? Nuevos productos y servicios. Eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Investigaciones, siempre hay base tecnológica y científica. Entonces, ese es el proceso, digamos, normal que se ha ido viendo hace años. Pero hay un nuevo paradigma, que obviamente también tiene una base tecnológica interna, tiene una base tecnológica externa, se tiene el mismo embudo, pero aquí le añadimos, digamos, lo externo, ¿no? A través de la explotación de nuevas tecnologías, inyección de capital de riesgo, ahora que tiene una salida que no tenía anteriormente, ¿no? Licencia de explotación de tecnologías. Si desarrollamos una serie de productos, se pueden convertir esto en una licencia, ¿no? Que acaban de innovar a un mercado o pueden ser para otras empresas, ¿no? Generar nuevos mercados, estas nuevas ideas generan nuevos mercados o para el mercado actual también puede ser. Hay más actores y más elementos que tener en cuenta. Entonces, la innovación abierta permite crear otros mercados, de repente en el exterior, internamente, nuevo mercado, un mercado actual, adquisición de algunos productos, negocios, entonces es mucho más interconectado, hay más actores y esto obviamente tiene sus beneficios trabajar con innovación abierta, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante un caso
Acá todavía tenemos algunos datos para hacer esta comparación. Innovación cerrada, dice. Uso de fuentes de conocimiento internas. Claro, solamente se usa lo que hay dentro de la entidad, lo que hay dentro de la empresa, las ideas con lo que el personal puede trabajar. En cambio, la innovación abierta usa fuentes de conocimiento internas y externas. Acá hay una baja tasa de éxito, ¿no? Una baja tasa de éxito en los proyectos, que normalmente son entre 20 y 30%. Aquí con innovación abierta, esos proyectos suben, ¿no? Prácticamente se duplican, ¿no? La tasa de innovación llega hasta un 80% el éxito. Aquí hay mucho retrabajo, ¿no? Muchas repeticiones, baja productividad. Aquí el aumento de la productividad sube entre un 40 a 60%. Proceso más lento en la innovación cerrada y en la innovación abierta, la innovación rápida, la velocidad es por 3, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, los beneficios de poder trabajar con innovación abierta. Acá tenemos un ejemplo. Pongo este ejemplo porque tiene mucha información, tiene mucho que aprender, ¿no? Innovación abierta, esto se llama frena la curva. Justamente cuando se dio esto del COVID, cuando inició, se creó una plataforma ciudadana, esto en España, y se llamaba Frena la Curva, ¿no? La curva de contagiados, de muertes, seguía subiendo escalonadamente y ahí tienen esta representación que era como, digamos, como un logo, juntos somos más fuertes, frenemos esa curva de más contagios y más muertes. Entonces, un grupo de voluntarios, emprendedores, activistas, organizaciones sociales, laboratorios, se han unido laboratorios de innovación, es decir, muchos actores del medio para hacer innovación pública y abierta, ¿no? Y han cooperado, en este caso, para canalizar y organizar toda esa energía y el conocimiento social, la resiliencia cívica que había frente a la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, dando respuesta desde la sociedad civil complementariamente al gobierno con servicios públicos y esenciales, ¿no? Esto, miren, ha alcanzado la participación de 22 países. Se han metido a poder hacer colaboración a esta plataforma. Entonces, se han recibido más de 900 iniciativas en la Guía de Innovación Ciudadana. Hay 300 instituciones involucradas, 9.000 chinchetas. Ellos hicieron un mapa, ¿no? Donde en ese mapa donde estaban, digamos, los que participaban. Imagínense, son 9.000 chinchetas, ¿no? En un mapa. De 140 proyectos presentados a desafíos comunes, 105 equipos de laboratorios distribuidos, 2.000 personas operando en las comunidades online, 300.000 visitas al mapa de España, 28.000 mascarillas donadas, más de 12.000 libros que unen. Entonces, esto, ojo, se ha dado a muy poco de iniciar la pandemia. No es que se haya dado después de 6 meses, 8 meses. Me parece que ha sido a los 2 meses de haber iniciado la pandemia que ya habían este tipo de resultados. ¿Quieren saber más sobre esto? Frena la curva. Acá tienen la página, frenalacurva.net. Seguramente vamos a tener ahí más información de esto. Seguimos con este ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace la innovación abierta en Frena la Curva? Por ejemplo, ahí se ve un caso, ¿no? Esta fue la creación de una plataforma, ¿no? Esto fue, digamos, el germen que sirvió para el resto de iniciativas. Esta plataforma se ha implementado, ojo, en 2 días, ¿no? Esto solamente me parece que ha sido entre el 12 y 14 de abril del 2020, apenas se dio el confinamiento, ¿no? El encierro que también se dio en todos los países, ¿no? Ayer hablamos de eso, ¿no? Como un experimento extraordinario en todo el mundo, ¿no? Todos encerrados. A esta plataforma se han ido sumando una serie de iniciativas distintas, ¿no? Para dar respuestas a problemas inmediatos. Tenían de repente los mismos problemas que nosotros teníamos aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo mantener la educación de nuestros niños, ¿no? No se podía cortar la educación, eso ha sido un problema en todo el mundo. ¿Cómo se mantenía la educación? ¿Cómo llevarle comida a personas mayores que estaban encerradas y que eran, digamos,
más a propagarse con el virus. Entonces las personas incluso que no podían salir, ¿no? Entonces algunas que no podían por sí mismas salir. Entonces, ¿cómo darles alimento a estas personas que estaban encerradas? Muchas por ley y algunas de manera voluntaria, ¿no? Por todo el pánico también que se generó, sabiendo que, y se vio eso también aquí en Perú, ¿no? En ciertas ciudades, sabiendo en la calle cómo se moría la gente, ciertas de personas, se creó un pánico increíble. Y también algunas herramientas para el teletrabajo, es decir, es como que la gente tenía ideas, ustedes podían tener las ideas y mandabas tus propuestas a Frena la Curva, ¿no? Frena la Curva era quien recepcionaba, empezaba a clasificar y ver de repente si esas ideas eran posibles de realizar, ¿no? Más de 900 entradas de guías de innovación. Iniciativas, se han ordenado iniciativas por categorías, ¿no? Entre vecinos, ciudadanos, educación, teletrabajo, conexión, cultura para los más pequeños. Es decir, un trabajo increíble. Es por eso que les traía esto como ejemplo, porque han participado muchos países. Acá tenemos otro caso, ¿no? Como Laboratorio de Ciudadanos Distribuidos, ¿no? 13 proyectos, esto es como Laboratorio Ciudadano Distribuido, en 6 días se hizo este evento. 13 proyectos se presentaron, 200 participantes, 5 días de trabajo intenso. Se han detectado buenas ideas y personas interesadas en poder llevar a cabo estas ideas, ¿no? Responden a la necesidad de tantas personas que tienen buenas ideas y ganas de colaborar, pero que no encuentran canales para hacerlo, ¿no? Convocatoria de proyectos, sería una llamada a colaboradores, se formaron equipos multidisciplinarios que estuvieron trabajando de forma colaborativa para desarrollar un primer prototipo de ese proyecto. Entonces acá ya empleamos una palabra que se llama prototipo. Ese prototipo es como que el producto a lo que se aspira a hacer, ¿no? El primer producto. Ese prototipo puede tener, obviamente, muchas fallas, pero es, digamos, el primer producto de esos proyectos, ¿no? Entonces, es increíble el trabajo que se ha desarrollado con Frena la Curva. Y acá tenemos una segunda metodología, ¿no? Ya hemos visto la primera, que es la innovación abierta. Nos dimos cuenta que es todas las ideas que salen de afuera, del exterior, ¿no? Puede ser mediante una plataforma, puede ser de repente con incluso se aplica hackatones. Vamos a ver en el transcurso seguramente del desarrollo también esto. Y tenemos como segunda metodología el concurso de ideas, que no es similar o puede ser parecido a innovación abierta, ¿no? Concurso de ideas, seguramente como su nombre dice, el concurso, ¿no? Seguramente por una premiación, por un financiamiento, por un reconocimiento. Entonces, no es posible, dice, resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Y eso es totalmente cierto, ¿no? Son nuevos problemas, son diferentes. Los problemas se presentan, obviamente, diferentes de acuerdo al tiempo que uno vive, ¿no? Entonces, no es posible resolver esos problemas de hoy con las mismas soluciones de ayer. En el concurso de ideas también tenemos algunas claves, ¿no? Algunas, como por ejemplo, se convierten a las instituciones públicas en aceleradoras de proyectos innovadores mediante convocatorias internas o externas con el objetivo de generar soluciones alternativas a retos públicos, ¿no? Eso es una clave. Lo otro es la importancia de definir correctamente el proceso durante todas sus fases y evitar así la falta de integridad y de rigor. Para que un concurso de ideas sea exitoso es importante seleccionar la problemática, ¿no? El desafío, la problemática pública, cuya solución tenga un valor añadido para que la ciudadanía mejore, en este caso, su situación, ¿no? Si no se ponen este tipo de innovaciones al servicio de los problemas públicos importantes, será muy difícil que finalmente sean implementadas y tengan un impacto social pensado. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Estos concursos de ideas lo que hacen es convertir a las instituciones, dice, en unas aceleradoras públicas, ¿no? A partir de convocatorias, en este caso pueden ser internos o externos, ¿no? Entonces, la importancia también de definir correctamente ese proceso, ¿no? Durante todas sus fases. Es importante también seleccionar, dice, la problemática pública prioritaria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos problemas prioritarios
Ojo, que estas ideas, seguramente cuando se hace este concurso de ideas, estas ideas, las mejores, las seleccionadas, deben ser implementadas, ¿no? De manera primero experimental, ¿no? Para saber si funciona o no funciona y qué impacto tiene. Entonces, puede parecer muy bonita, muy interesante la idea, y digo, esta idea vamos a implementar a la ciudadanía. Puede ser que no funcione, por eso es importante que esa idea primero se meta en un laboratorio, ¿no? Y esa idea puede implementarse primero de manera experimental, con un grupo. Vamos a hablar también de eso más adelante en una de las metodologías, ¿no? Entonces, eso es lo que son el concurso de ideas. Ahí vimos algunas claves. Acá tenemos Vencer al Virus, un concurso de ideas que es justamente una hackathon virtual que se dio, en este caso, del 4 al 13 de abril del 2020. Han participado 7.390 personas, ¿no? De 49 países. Miren, imagínate esta hackathon tan grande, ¿no? 22 países de Europa, 16 de América, 8 de Asia, 1 de África, ¿no? Llega a todo el mundo. También había un equipo de 50 mentores y expertos, 244 proyectos entregados, llegaron a estar activos 758 de ellos. Hay 20 proyectos seleccionados. Miren, de esos 244 se han seleccionado 20 proyectos. Y de esos 20 proyectos, miren, de 7.390 personas de 49 países. Imagínense cuánta gente ha participado para que al final haya 20 buenos proyectos. Seguramente hubo más, ¿no? Los que de repente son de más rápida implementación, los más prioritarios se han seleccionado. Entonces acá vemos como un ejemplo, ¿no? De lucha contra el COVID, que todo el mundo se ha unido, era como que todo el mundo estaba buscando la solución, todas las personas empeñadas en buscar una solución o parte de la solución de este virus, o de repente lo que decíamos ayer, ¿no? Tratándonos de adaptar para sobrevivir el virus. Un pánico increíble, todo el mundo por la presión, mucha gente se pensó, digamos, más allá de lo que normalmente se sabía hacer en este tipo de cosas tipo hackathon, mandaron proyectos, es decir, se puso a trabajar a todo el mundo para conseguir posibles soluciones, ¿no? Que puedan aportar a vivir y de repente a no ser contagiados. Entonces, imagínense todo este trabajo que se ha hecho, ¿no? Por el coronavirus. Acá tenemos justamente estas ideas que han sido ya clasificadas. Estas 20 se dieron en salud, fueron 12. Como podemos, uno de los retos es cómo podemos ayudar a paliar los efectos negativos del COVID sobre las personas. Eso fue uno de los temas o retos. Se presentaron ahí seguramente muchos más, se seleccionaron 12. El otro reto era la comunidad, ¿no? 5 proyectos. ¿Cómo podemos crear comunidad y cuidar a las personas ante epidemias o situaciones de aislamiento? Ahora en los próximos meses. Y el otro era de empleo y empresa, ¿no? ¿Cómo podemos crear, mantener y mejorar el empleo, los negocios ante esta situación? ¿Cómo podemos definir un nuevo marco de desempeño profesional más resiliente? Entonces, aquí vemos pues que ha habido mucho trabajo de profesionales, científicos, técnicos, colaborando con ideas, ¿no? Es todo lo que ha movido el coronavirus. Y también se ha visto mucho justamente estas metodologías de cómo sirven, cómo se han apoyado a la gente justamente para conseguir este tipo de soluciones, ¿no? Vamos con la tercera metodología. Entonces, lo que estamos haciendo es primero pasar, digamos, por encima, ¿no? No nos estamos metiendo mucho a cada metodología porque la idea, ¿cuál es la idea? La idea es conocer primero, ¿no? Obviamente hay mucha más información de cada una de estas metodologías, seguramente en la bibliografía que se entregará también, los materiales, van a tener más información. Lo que tratamos de hacer es pasar un poquito por encima, conocer no muy profundamente, para saber de lo que se trata, y si alguna de estas metodologías me interesara, pues profundizamos, ¿no? Entonces, eso, digamos, de plano, ¿no? Entonces, una tercera metodología es la co-creación, ¿no? Entonces, tenemos ahí a Linus Pauling, que es el Nobel de Química, el Nobel de la Paz,
¿Y por qué ha sido el Nobel de la Paz este científico, ¿no? Estudioso? Porque simplemente este señor se negó a participar, no quiso participar en el desarrollo de la bomba atómica, ¿no? Entonces, por eso que lo nombraron el Nobel de la Paz. ¿Y él qué nos dice, no? En co-creación nos dice, en esta tercera metodología, la única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas. Entonces, eso también es impactante, ¿no? Y veamos algunas claves de co-creación. Eh, Primero dice aportaciones de la ciudadanía y partes interesadas, ¿no? Esto nos ayuda a definir de mejor manera, pues, los problemas, ¿no? Y las necesidades de la sociedad en cuanto participen en la búsqueda de soluciones y el diseño de nuevos servicios, ¿no? Es importante las aportaciones, ¿no? Mejor definición de problemas, eh, cohesión social, legitimidad. Y esto, digamos, tiene algunas categorías, ¿no? La coordinación de servicios públicos a través de coplanificación y o priorización de problemas, ¿no? Presupuestos participativos, codiseño de laboratorios de co-creación de servicios, co-implementación de servicios públicos a través de la gestión comunitaria de servicios, coevaluación de los servicios públicos para garantizar su adecuado funcionamiento desde una perspectiva de ciudadano o una persona usuaria, ¿no? Entonces, favorecen esto a la cohesión social, dice, porque es, digamos, como la unión de la sociedad, ¿no? Entonces, esto va a aumentar la legitimidad de las instituciones. En tanto se consiga integrar a la sociedad en los procesos de diseño, incluso en la evaluación de la política pública, ¿no? Y esto hace que las decisiones, en este caso, políticas públicas implementadas, cuenten con una mayor legitimidad. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si yo hago participar a la sociedad, al público, ante una política y co-creo con ellos estas políticas, cuando esta política sea lanzada a un sector, a una población, pues va a tener más legitimidad que de repente los técnicos que a veces hacen las políticas en el escritorio y lo lanzan y la gente no se siente identificada con estas políticas. Dice, oye, esto no me beneficia, ¿no? ¿A quién beneficiará esto? Entonces, es claro, es seguramente un trabajo arduo de poder hacer participar a la sociedad para que haga políticas públicas, pero si se logra esto, pues el diseño, la evaluación, cuando se lance eso, tienen mucha más legitimidad estas políticas, se identifica a la gente y la gente podría apoyar mucho más, ¿no? A estas políticas o practicarlas mucho más, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere con estas claves. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del Instituto de Andalucía de Administración Pública, de co-creación, ¿no? Una HubCam, dice ahí, ¿no? Entonces, en Sevilla, esto se dio del 21 al 23 de junio de 2017, han participado más de 60 personas, 8 personas un equipo motor, 6 retos, 6 personas facilitadoras, 7 grupos de testeo y un video promocional. Entonces, desarrollaron una actividad en 3 días, ¿no? Esto es, ¿por qué se llama HackCamp? Esto es como un campamento, ¿no? Un campamento, si lo traducimos, campamento hacker, ¿no? Como una hackathon. Es una fórmula de creación de equipo, de trabajo en equipo, y combina con la idea, digamos, de campamento, ¿no? De convivir, ¿no? Convivir entre iguales 3 días. Imagínense convivir entre equipos 3 días con los mismos objetivos de buscar algún tipo de solución, de un reto. Entonces, científicos, profesionales, seguramente sale un trabajo muy bueno, ¿no? Entonces, ha habido más de 60 personas y muchos de ellos eran, ojo, empleados públicos, porque ¿qué gano yo reuniendo a los técnicos, a los científicos, a los innovadores, si no voy a tener contacto del otro lado de donde está el problema? Me tiene que alimentar la ciudadanía, en este caso seguramente era para la búsqueda o dar solución a algún problema de la administración pública. Entonces metieron también a este campamento de hackathon a empleados públicos, ¿no? Una minoría de ciudadanos, para que justamente puedan contar cómo se sienten ellos o cómo sienten ellos el problema o explicar el problema para buscar una mejor solución, ¿no? Entonces, este grupo de personas, ojo, no se conocían, ¿no? Y empezaron a trabajar
y presentaron prototipos en 2 días. Entonces, es posible hacer este tipo de trabajo de co-creación, sí, involucrando, digamos, a esa sociedad, ¿no? Esa es la particularidad de esto, ¿no? Involucrar a la sociedad civil, involucrar, en este caso, a los empleados públicos, que era para esta entidad, ¿no? Acá tenemos un resumen de los 6 retos del campamento. Entonces, el primer reto era espacios para la innovación. Cómo disponer de espacios físicos en la Junta de Andalucía apropiados para fomentar la creatividad, ¿no? De otro modo de hacer y el desarrollo del trabajo colaborativo. Entonces, ¿cómo se dispone de estos espacios físicos? Entonces, un laboratorio de innovación necesita un espacio físico. De repente no hay en realidad reglas, ¿no? Para que te digan qué metraje, cuántas sillas, qué tipo de máquinas debe haber, qué tipo de instrumentos. A veces simplemente es un espacio para pensar, ¿no? Con papeles, anotar, plumones, lluvia de ideas, empezar, digamos, a fluir las ideas, ¿no? El reto 2, movilidad sostenible. Dice, ¿cómo compartir desplazamientos y otros recursos de manera más sostenible entre el personal de la Junta de Andalucía? Otro reto, el cambio generacional, ¿no? ¿Cómo gestionar los conocimientos tácitos de personas solventes en las próximos a la jubilación, ¿no? Y su transparencia a las nuevas generaciones, apoyando el tránsito hacia un modelo de administración pública. Entonces, ahí tienen los retos. Videotutoriales para explicar la actividad pública, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar la transmisión de conocimientos de los procesos administrativos a través del lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces, esto en el servicio que brindaba esta entidad. ¿Cómo mejorar los procedimientos, gestiones con la Junta de Andalucía mediante el lenguaje audiovisual de uso común a la ciudadanía, ¿no? ¿Quién es quién? Dice, ¿no? ¿Cómo encuentro la persona que necesito para el desempeño de mis funciones y cómo comparto mis capacidades? ¿Cómo buscar a la persona más adecuada para mi propósito profesional? ¿Quiénes son los líderes o quiénes son los referentes? Y el otro reto de Ciudadanía de Junta de Andalucía era cómo cambiamos la cultura de la relación entre la administración y la ciudadanía sobre la base de la corresponsabilidad, diversidad y transparencia. Entonces, esto de manera de ejemplo, ¿no? Ahí tienen las preguntas, los retos que han ido trabajando, y eso es lo que es co-creación, ¿no? Acá tenemos el equipo, ¿no? El equipo que ha podido participar. Obviamente, se han empoderado acá a los empleados públicos de estas personas, se ha generado, digamos, comunidad, se ha creado comunidad, hay una mejor definición de problemas, ¿no? Para llegar a las mejores soluciones. Entonces, ahí tenemos las 60 personas que han participado en este campamento. Y vemos ahora ya una cuarta metodología, ¿no? Que es la colaboración en red. Entonces, el fundador de McDonald's dice lo siguiente, ¿no? Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. También eso es cierto, ¿no? Entonces, ahí nos habla de la colaboración en red. Y veamos, ¿qué claves tiene la colaboración en red? Aquí es muy vinculada a la innovación abierta, ¿no? Es muy parecida a la innovación abierta, es decir, recoge ideas desde el exterior, ¿no? La colaboración en red asegura que se utilice la inteligencia colectiva, ¿no? Qué interesante, miren, la inteligencia colectiva, ese término, ¿no? Alrededor de una organización. El protagonismo de la tecnología se fundamenta en la redarquía, en un modelo organizativo que ha cobrado mucha relevancia con el auge de la web 2.0 y que es muy característico de las redes abiertas de la colaboración, ¿no? Eso es la redarquía, ¿no? Es un modelo organizativo. Tiene algunas herramientas esto, ¿no? Plataformas donde se produce la denominada creatividad de enjambre, wikis. Un wiki es un documento elaborado de manera colectiva y simultánea, ¿no? Por parte de varias personas en las organizaciones. El uso de los wikis en la intranet, ¿no? Puede permitir consolidar los conocimientos existentes, evitar duplicarlas, ¿no?
la duplicidad de esfuerzos y compartir buenas prácticas. Entonces, tiene mucho que ver esto, colaboración en red, como su nombre lo dice, con el Internet, ¿no? El protagonismo de la inteligencia, ¿no? Entonces, hay mucha gente que comparte, pues, información, ¿no? Un wiki, ¿no? Documentos elaborados de manera colectiva, ¿no? Y simultáneamente de varias partes del mundo y por varias personas, ¿no? Entonces, incluso alumnos comparten información, videos, documentos, tareas, lo que se llama la información de tesis. Entonces, hay mucho en colaboración en red. El trabajo es cómo seleccionar esta información que me pueda servir también, ¿no? Entonces, eso es las claves de colaboración en red, ¿no? Se utiliza mucho, acuérdense, en este caso el Internet y está apoyado en la tecnología. Acá tenemos otras claves, comunidades de aprendizaje, ¿no? Donde los propios alumnos aportan materiales, ¿no? Y es importante el papel de la persona que coordina, en este caso de la red, ¿no? Que debe realizar una serie de acciones para sobrepasar las diferentes barreras de colaboración relacionadas con una falta de cultura de la colaboración, experiencias de colaboración negativas o la dificultad de motivar las actividades relevantes para emplear tiempo, energía en participar en espacios de interacción. Estas acciones están relacionadas con la creación y contextualización de la red, la motivación, el empoderamiento, la atracción de diferentes actores, estableciendo su agenda y ajustando las expectativas de los participantes. La mediación, generando confianza, alineando intereses y construyendo un marco común de la red. Y la catalización de la innovación y el pensamiento, ¿no? Entonces, aquí, pues lo que nos dice es de que hay un esfuerzo colectivo, ¿no? Que hace que se genere justamente el conocimiento para el conjunto o el grupo, ¿no? Entonces, ese es un esfuerzo colectivo. Es importante, ojo, el papel de la persona que lo coordina, que tiene que realizar esas acciones fundamentales para, en este caso, superar, ¿no? Esas barreras. Por una parte, también hay una falta de cultura de colaboración, eso es cierto, ¿no? Sobre todo muchas entidades, ¿no? Eso es una barrera. Ojo, esa falta de colaboración, esa cultura de colaboración que no hay en muchas entidades o empresas, es una barrera que se da para el desarrollo de la innovación, ¿no? Y en general, digamos, innovación en general y también para lo que es la colaboración en red en particular. Entonces, si no hay gente que colabore, no puede haber colaboración en red, simplemente queda ahí. Entonces, se da mucho eso en algunas entidades en el sector privado y público. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que es Novagov, ¿no? Novagov ha sido una de las entidades que ha trabajado mucho con Prinnovate en temas de laboratorios públicos. Más hemos recibido de parte de Novagov capacitaciones, formación, casi por 4 o 5 meses, ¿no? Se ha profundizado en muchos temas, se ha hecho prototipos. Entonces, Novagov es uno, digamos, de los líderes en Europa en este tipo de trabajos de laboratorios de innovación, ¿no? Entonces nace como, digamos, una parte de esta fundación y esto está abierto, ¿no? A todas las personas del ecosistema, ¿no? En este caso, ecosistema público, de los funcionarios, de los empleados públicos, servidores públicos, profesionales del sector público, académicos. Entonces hay un espacio de aprendizaje colaborativo. Entonces Novagov tiene una red, ¿no? Tiene una red dedicada a los funcionarios públicos, ¿no? Hay recursos, información, hay red de contactos. Si a alguno de ustedes le interesa, puede entrar. Simplemente pone en la web Novagov y va a buscar, ahí tiene su página web. Tiene mucho material. De hecho, que mucho del material que estoy mostrando es de Novagov, ¿no? Los créditos son de ellos y hay mucho otro que he sacado digamos, de otras entidades, pero son pioneros los de Novagov trabajando estos temas de metodologías y la parte de innovación, laboratorios de innovación pública, ¿no? Entonces, también hacen colaboración en proyectos, es como un elemento vertebrador, ¿no? Se soporta, ¿no? En el ecosistema de la innovación. Tienen proyectos reconocidos internacionalmente,
ha ganado un segundo premio al mejor proyecto empresarial en humanidades y ciencias sociales de los premios SEA de 2013. Tienen casos de éxito, han sido finalistas en otros premios en el 2017, es decir, tienen mucho reconocimiento, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Badu es un ejemplo, pues, de colaboración en red, ¿no? Esto nació justamente de la fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y está abierto a todas las personas del ecosistema, ¿no? Todo aquel que quiere de repente información, quisiera de repente algo más de cómo hacer innovación, un laboratorio público, puede obtenerlo a través de Novagov, ¿no? Tienen mucha información gratuita, por supuesto, tienen cursos, seminarios. Entonces, ¿y qué nos ofrece una red? ¿No? ¿Qué nos puede ofrecer a nosotros una red? Nos ofrece, son espacios en realidad para aprender, ¿no? Nos ofrece recursos, información de áreas concretas. Hay más de 200 grupos en la red social que ellos tienen. Ofrece una red de contactos, es increíble, ¿no? Permite la colaboración de proyectos, gente con intereses comunes. Ahí está la gente que quiere hacer innovación en el sector público, están metidos ahí. Todos ellos tienen intereses comunes, ¿no? Y que al final acaban contactándose. Entonces, la red social de Novadot sirvió mucho como un elemento, dice, vertebrador, ¿no? De un ecosistema de innovación. Entonces, es un referente, ojo. También hay referentes acá en Latinoamérica, Chile, por ejemplo, en Brasil, que más adelante seguramente lo vamos a mencionar en alguna de las metodologías. Acá tenemos un Wikigov, ¿no? Es un caso, un ejemplo de colaboración en red dentro de Novagov. ¿Cómo funciona Wikigov, no? Te enseña cómo editar una Wikigov con recursos para, en este caso han sacado para afrontar el COVID, ¿no? Se puso en marcha en 2020, entonces ahí podías tú editar, incluir información que quieras compartir, algo que pueda servir, ¿no? Para combatir y afrontar la crisis del COVID, ¿no? Entonces eso es colaboración en red, ¿no? El que quería podía subir esta información. Luego tenemos ya, son 11 metodologías, vamos por las 5, ¿no? Por eso estoy un poquito tratando de correr para que nos alcance el tiempo y al final seguramente podemos atender algunas consultas. Tenemos la experimentación, ¿no? Que es la quinta metodología. Y esta, digamos, que es la más usada, ¿no? Dice, proporciona evidencia sobre una premisa, evaluar un determinado servicio, informar sobre el diseño de los servicios públicos, ha de incluir un grupo experimental, un grupo control, la asignación aleatoria de personas, métodos sistemáticos para medir resultados. En el Perú se aplica o se ha aplicado mucho en diferentes proyectos, yo he conocido varios de ellos, la experimentación, pero a veces uno no sabe que eso es una metodología de innovación y a veces simplemente lo hacen porque como una metodología de trabajo, pero en realidad es una metodología de innovación, la experimentación, ¿no? Entonces, es una de las metodologías que utilizan mucho los laboratorios de innovación pública, todos, sin excepción, todos los laboratorios van a utilizar la experimentación, ¿no? Entonces, ese espíritu de experimentación, pues, permite testear, prototipar, validar nuevas ideas, soluciones, en una pequeña escala, ojo, eso es la experimentación, ¿no? Poder experimentar a pequeña escala, que pueda ser manejable y que implique al inicio pocos recursos, ¿no? Comparado con un proyecto de gran escala, que de repente si lo implementamos sin hacer la experimentación, no podríamos controlar, ¿no? No podríamos de repente mitigar los riesgos que nos puede traer o esos pequeños fracasos que pueda tener, ¿no? O adaptar el proyecto. Entonces, antes de sacar pues una política pública, a eso se refiere esto, ¿no? Siempre hay que relacionarlo con las políticas. Antes de sacar una política pública, digamos, con amplio impacto social en las personas, se debe de experimentar, ¿no? Entonces, normalmente en el Perú no hacemos eso, ¿no? No experimentamos antes de sacar una política o aplicar esa política, digamos, esa idea dentro de un laboratorio, ¿no? De gobierno.
Entonces, los laboratorios son pues para experimentar procesos, las políticas de la administración pública. Entonces, estos espacios tienen en común esa idea, ¿no? Desarrollar actividades, de testear, de prototipar, de validar, en espacios, ojo, controlados. Podemos controlar estos espacios, ¿no? Para demostrar si son, digamos, efectivos esas soluciones, si pueden ser útiles, si puedan ser orientadas a las necesidades que esperamos resolver, ¿no? Entonces, la experimentación nos proporciona pues una evidencia sobre una idea, sobre una solución, ¿no? Entonces, para hablar de experimentación también se debe incluir un grupo experimental, un grupo control, asignación de personas, de recursos, ¿no? De hecho, que la vacuna, que muchos ya seguramente la tenemos, ha sufrido un proceso de experimentación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando venían las primeras vacunas chinas? Entonces había, ¿no? Para poderse inscribir una especie de sorteo donde estaban experimentándose con las personas ya, digamos, comprobadas si esto funcionaba o no funcionaba la vacuna, ¿no? Entonces, en todos los países se ha hecho estos experimentos para sacar la vacuna y al final se logró tener la vacuna que gracias a Dios y a estos científicos, muchos de nosotros estamos ahora en el presente, ¿no? Entonces, ¿cómo experimentar en 6 pasos? ¿No? Definir la finalidad del experimento que se vaya a realizar, por qué se realiza, ¿no? Eso es uno. Definir la hipótesis, digamos, de partida. Priorizar entre estas hipótesis cuál es, digamos, la principal. Diseñar el experimento, ejecutar el experimento, analizar y aprender, ¿no? Entonces, definir el objetivo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del experimento que queremos realizar? Igual, ¿no? La hipótesis de partida, priorizar entre los diferentes tipos de hipótesis, ¿no? Podemos utilizar diferentes matrices de priorización y parámetros acá, ¿no? Diseñar y ejecutar el experimento, ¿no? Los experimentos tienen, pues, que tener una duración acotada, ¿no? En el tiempo. En ese tiempo debemos de recopilar la mayor cantidad de información posible con la menor inversión de recursos posible, ¿no? Entonces, ejecutar el experimento, durante la ejecución del experimento debemos recopilar información, ¿no? Esos cambios, esos beneficios, que a través de diferentes mecanismos, ¿no? Diferentes reacciones. Entonces, esos mecanismos pueden ser pues, la observación, de repente puedo grabar, puedo almacenar esa información, tengo que dar un tratamiento a esos datos que yo recojo, ¿no? Entonces, entre analizar y aprender, pues se analizan los datos que hemos obtenido, se aprende mucho de los datos, ¿no? Ver si lo que nosotros nos hemos propuesto, si nuestra hipótesis es factible o no. Si es factible, se debe buscar, pues, si no es factible, se debe buscar otras vías, ¿no? O transformar nuestra idea o cambiar para que, en este caso, el resultado o el experimento sea el que queremos, ¿no? Entonces, eso es un poco. Diferentes ejemplos, ¿no? De experimentos realizados por los gobiernos alrededor del mundo, ¿no? Guía para desarrollar este tipo de experimentos, kit de herramientas de versión beta. Pues ahí tenemos Nesta, ¿no? Nesta es un laboratorio donde ha trabajado mucho con experimentación. Pueden poner Nesta seguramente como laboratorio de Internet. Va a dar mucha información. Hay varios ejemplos, ¿no? Entonces, vemos este mapa con diferentes experimentos realizados, ¿no? Alrededor del mundo y una guía para desarrollar estos experimentos, ¿no? Entonces, Nesta tiene eso, ¿no? Un procedimiento. Queremos hacer esto, toda la experimentación, vamos a Nesta y ellos tienen una guía, ¿no? Que está colgada en su página, un kit de herramientas en versión beta. Entonces, hay información gratuita, hay las herramientas para poder desarrollar, digamos, esta metodología. Luego tenemos acá un caso de experimentación de renta básica, ¿no? Entonces, vamos a presentar este ejemplo, un experimento que se ha realizado en el gobierno de Finlandia, algo muy parecido a lo que nosotros hemos visto, ojo, con esto de los bonos. A ver su atención acá, les va a parecer muy parecido. Entonces, en el gobierno de Finlandia obtuvieron pues resultados, hicieron un experimento, ¿no? Entonces, obtuvieron que no han llevado a cabo la implementación de la renta básica, que fue como uno de los, dentro de los primeros laboratorios que se ha hecho. Entonces, esto fue más o menos en el 2017, ha durado 2 años.
con un grupo de control y con otro grupo con el cual se comparaba, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía esto? Que se dio 560 euros al mes a 2.000 personas, ¿no? Durante 2 años. ¿Y qué querían comprobar ellos? Querían comprobar si dando 560 euros a personas con o sin trabajo, querían saber, obviamente a 2.000 personas, querían saber si los niveles de empleo suben o no. Entonces, obviamente se podía pensar, oye, si yo tengo un trabajo y me dan 560 euros mensual, yo dentro de 2 años de repente lo he podido ahorrar y he podido poner un negocio y he podido crear empleos. Entonces, lo que querían saber es si en base a esto se podía crear empleos, ¿no? Entonces, si subía el nivel de empleo, ¿no? Con el objetivo del experimento era ver si ayudaba, ¿no? A incrementar el empleo. Entonces, se evaluó la información que se obtuvo en la ejecución del experimento y resultó que los niveles de empleo no subieron. Todo quedaba igual. La gente tal vez lo gastaba este dinero en otras cosas que no necesitaba o de repente podía pagar una deuda, no lo sé. Pero lo que sí se recogió es que los participantes se sentían más felices, ¿no? Porque tenían obviamente más dinero en el bolsillo y eran menos estresados también, porque a veces el no tener dinero te crea estrés, ¿no? ¿De dónde saco ahora? Entonces, eso fue el resultado, que se sentían más felices y menos estresados y obviamente no subió el empleo. Entonces, el resultado, ¿cuál fue? De que esa política no fue implantada. Imagínense si nosotros hubiéramos hecho o podríamos hacer a futuro antes de dar un bono, ¿no? Entonces, la gente a veces pide trabajo en vez de un bono. Y el trabajo te puede durar y a veces el bono no te va a durar. Entonces, es el caso de experimentación. ¿Pero dónde lo hicieron? Obviamente en Finlandia, ¿no? En Finlandia se puede dar ese lujo de poder hacer este tipo de experimentos antes de lanzar una política pública, en este caso como un bono, ¿no? Eso es experimentación. Bueno, vamos al sexto, a la sexta metodología. Nos falta 5 todavía, que es diseño, ¿no? Entonces, diseño, que es aplicar el diseño en servicios para la gestión pública, ¿no? Implica comprender, configurar equipos, infraestructura y recursos con el fin de mejorar la experiencia del servicio, ¿no? Con el público, usuarios de servicios internos y externos y otros aspectos involucrados. Entonces, esto es una metodología de las más utilizadas, ojo, en la administración pública, ¿no? Para el diseño de servicios, ¿no? En el ámbito de la gestión pública. Existe una gran necesidad, pues, de enfocar desde el diseño a los servicios de la gestión pública, ¿no? Este enfoque que implica es comprender y configurar y reconfigurar equipos de infraestructura, ¿no? Recursos. Esto con el fin justamente de mejorar la experiencia del servicio, mejorar el valor que se ofrece al servicio a la ciudadanía. Esto se hace con el público, ¿no? Con los usuarios, con las personas y con otros actores que están involucrados, ¿no? En el ecosistema. Entonces, el diseño de servicios, pues, implica métodos de colaboración, involucrando a, como dijimos, a los actores para tener una mejor comprensión integral del servicio que vamos a utilizar o el servicio que se va a mejorar. Entonces, es mejor preguntar a todos estos actores, decir, ¿cómo es mi servicio? ¿Te sirve? ¿Qué problemas tiene mi servicio? Entonces, en base a eso vamos diseñando, ¿no? Es lo que decíamos de repente de salud, el Banco de la Nación, cómo puede diseñar mejor sus servicios. Lo primero que tiene que hacer es preguntar, pues, a la gente, a los actores, ¿qué le parece mi servicio? ¿Qué crees que estoy fallando? Y recibir esa información para poder diseñar, en este caso, nuevos servicios o configurar los que ya tengo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el diseño. Y hay algunos principios, ¿no? La necesidad de las personas usuarias frente a las necesidades internas, visión ecosistémica versus la visión fragmentada, interacción y feedback de las personas usuarias, el propósito claro y fundamentación de datos y evidencias, inclusividad y accesibilidad. Entonces, esto nos dice, pues, que estos principios tenemos que conocer las necesidades de las personas, ¿no? Antes que las necesidades internas, tenemos que conocer las necesidades del cliente externo antes que el interno, dice. Entonces, es una visión sistémica, ¿no? Por eso es importante involucrar a los actores del ecosistema, ¿no? Entonces, también
tenemos de recibir un feedback, dice, ¿no? De las personas usuarias. Debemos implicar en esto, en todo el proceso, ¿no? Cómo vamos evolucionando y adaptándonos a sus necesidades. Hay un propósito también claro y fundamentación en datos, ¿no? En evidencia. No podemos especular, ojo, no podemos decir, yo estoy suponiendo que mi servicio es bueno. No, no podemos hacer eso. Debe haber información, ¿no? Y esa evidencia justamente la sacamos del trabajo y con los usuarios, ¿no? Que estamos haciendo este trabajo. Inclusividad y accesibilidad, ¿no? Lo que hacemos es incluir a más actores y debe ser muy accesible para que todo el mundo pueda, digamos, colaborar con esto, con este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, algunas herramientas, por ejemplo, mapas de empatía, personas, viajes de personas usuarias, blueprinting, escenarios de servicios. Entonces, aquí vemos, ¿no? Mapas de empatía que son, digamos, estos deben ser aplicados a nuestro público objetivo, ¿no? Lo que realmente en un mapa de empatía se hace es ponernos en los zapatos de las otras personas, ¿no? Para tener un conocimiento más profundo de ellos, ¿no? Sobre el entorno, sus necesidades, deseos. Entonces, un mapa de empatía nos permite saber más allá, digamos, de la parte superficial, ¿no? Y nos pone en los zapatos de estas personas, ¿no? Entonces, las personas es justamente una técnica que nos ayuda a construir estos arquetipos de usuarios y esto nos sirve como guías a lo largo de este proceso, ¿no? Entonces, ahí como un usuario modelo, ¿no? Entonces, dentro del viaje a las personas usuarias, por ejemplo, este método se usa, ¿no? Para la interacción de nuestro usuario con nuestra solución, ¿no? Describiendo emociones, reacciones, los puntos de encuentro, puntos de contacto. Bueno, eso es lo principal, digamos, de estas herramientas, ¿no? Entonces, acá vemos el pensamiento de diseño. Eh, Aquí promueve un enfoque de innovación centrada en las personas, dice, ¿no? Entonces, eso es lo que decía, que se rediseña, digamos, el servicio, ¿no? Entonces, el pensamiento es el que más se utiliza, ¿no? El pensamiento de diseño es un enfoque de innovación centrado en las personas, ¿no? Y se fundamenta un conjunto justamente de herramientas de diseño para integrar estas necesidades de estas personas. Entonces, sus posibilidades de tecnología, sus requisitos, y de esto para que pueda tener éxito, obviamente, el proyecto, ¿no? Lo que se hace es reunir, pues, lo deseable para el punto de vista humano, ¿no? Personas usuarias con lo que la tecnología o tecnológicamente es factible y económicamente también es viable, ¿no? Entonces, ahí vemos justamente el pensamiento de diseño que sea deseable, económicamente viable, tecnológicamente factible. Entonces, eso es complementando la información al pensamiento en este caso, de diseño. Y acá tenemos algunas fases de este proceso, ¿no? La exploración, definición, ideación, prototipado y testeo. Mucho se habla de esto ahora, ¿no? Entonces, digamos, como unas metodologías, ¿no? Ágiles, que más adelante, estamos ya adelantados una metodología que más adelante la vamos a ver, pero utiliza mucho esto, ¿no? La exploración también se llama la etapa de cómo empatizar, ¿no? Aquí lo que hacemos es observar el entorno, a las personas, lo que hacen, qué hacen, cómo viven, lo que dicen y lo que no dicen, ¿no? Es importante saber esta parte de exploración para que yo pueda mejorar o rediseñar ese servicio, ¿no? Primero tengo que hacer esta parte de exploración. Luego que he explorado, hago la parte de definición, ¿no? Acá ya viene que es el reto, ¿no? El problema, ¿no? Problema de innovación, ¿no? Es una de las etapas más importantes del proceso de diseño, ¿no? Es importante porque acá ya se va a definir cuál es ese problema, ¿no? Y obviamente, si definimos mal el problema, va a tener un impacto en todo el proceso del desarrollo de la solución final. La solución no va a ser la que queremos. Si no definimos bien el problema, no vamos a tener una solución a lo que queremos. Entonces, por eso es importante, primero, esta parte de exploración y luego, en base a esa información, poder definir cuál va a ser aquí el problema, a qué le vamos a buscar solución, ¿no? Ya cuando tenemos el problema definido, empezamos con la ideación, ¿no? Que es una fase justamente en la cual vamos a encontrar las soluciones, ¿no? Todas las soluciones posibles. Y es necesario, pues, tener soluciones innovadoras, ¿no? Seguramente hay
muchas soluciones, muchas ideas van a tener que ser seleccionadas a través de un mapa de priorización. Y cuando ya, digamos, tengamos rankeada cuál es la principal idea, ya vamos a poder empezar a prototipar, ¿no? ¿Y qué es el prototipado, no? Es el pensamiento de diseño, que es experimentar. Por tanto, es necesario hacer nuevamente, acá vemos la experimentación, ¿no? Prototipar es pensar con las manos, se dice, ¿no? Entonces ya aquí es hacer, ¿no? El prototipo puede ser un proceso de emplear los recursos mínimos, ojo, en el prototipo se emplean recursos mínimos para producir una versión ideal de la idea o la solución a un producto o un servicio, ¿no? Entonces ese es un prototipo, una versión inicial. Y luego ya tenemos el testeo, que esto significa, pues, el testeo nos va a dar un feedback, ¿no? Una retroalimentación de las personas que lo usan, ¿no? Ya lo lanzamos. Entonces, las personas que lo van a usar, las personas usuarias, nos van a ayudar a mejorar ese servicio, ese producto, a adaptar, a modificar, o de repente el producto no le sirve, el servicio no lo sirve, lo tenemos que eliminar o desechar, ¿no? Como producto o servicio. Entonces, esto es parte de la fase inicial de la producción. Entonces, cuando ya ha pasado por todo este proceso, entonces ya, si el testeo ha sido muy bueno y es bien recepcionado por las personas, por los usuarios, se puede lanzar ese servicio o producto, ¿no? Entonces, qué interesante es saber todo este proceso de innovación, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, cuentas de luz claras y simples, ¿no? Un caso práctico centradas en un usuario de Chile. Este caso se ha hecho en un laboratorio de innovación. El reto es mejorar la factura de electricidad, ¿no? Se han dado 30.000 encuestas. Es el mismo problema que tenemos. Nos trae la factura de la luz o del agua y nos ponen conceptos que nosotros no entendemos. Pero igual, como ya no entendemos, de repente lo único que hacemos es guardarla y pagarla, ¿no? Pero alguna vez se han preguntado qué significa cada partecita del recibo, cada ítem, cada concepto. Entonces, en Chile tenían ese mismo problema y lo que se ha hecho es una encuesta, ¿no? ¿Qué cosa no entendían las personas, ¿no? Ojo, eso eran afectados con estas facturas 7 millones de ciudadanos, ¿no? Entonces, había un desconocimiento de la ciudadanía sobre los conceptos dentro de la factura y el reto pues fue mejorar, digamos, esa factura, ¿no? Atacar el problema. ¿Qué podríamos mejorar, ¿no? Entonces, eso es como un ejemplo. Y acá como caso práctico del gobierno de Chile, pues se hicieron 4 talleres de ideación en Copiapó, en Concepción, en Valdivia, en Punta Arenas, en estas ciudades. Se hicieron en 2 entrevistas a representantes de asociaciones de consumidores y 2 entrevistas a expertos, ¿no? Para que puedan hacer ese diseño, digamos, de esa nueva factura. ¿Y qué salió como resultado? Que debería tener un lenguaje cotidiano, ¿no? Reducir las abreviaciones, reducir los tecnicismos, incluir valores referenciados, elementos cotidianos, ¿no? Información priorizada, categorizar los ítems según la relevancia de las personas, ¿no? Información del total y plazos a pagar. Luego, información explícita, distinción entre cargos relativos al consumo y la operación del servicio, ¿no? Descripción del servicio, un glosario de términos, incluir el detalle de la lectura del medidor, incluir un logo de instituciones involucradas en el servicio y la educación sobre el consumo de energía. Incluso se dieron el lujo de incluir ahí, de introducir el gasto energético de determinados electrodomésticos, ¿no? Es decir, información que les pueda servir al usuario para hacer algún tipo de ahorro. Entonces, miren, con un laboratorio se ha mejorado la factura y seguramente la gente ya entiende mucho mejor qué debe pagar y por qué está pagando, ¿no? Entonces, eso ha sido un caso práctico, en este caso del gobierno de Chile, ¿no? Y que tenemos acá algunas estadísticas, nos dicen de que la claridad, por ejemplo, acá subió de un 50 a un 76, ¿no? La transparencia de un 47 a un 76, la confianza de un 47 a un 70 y el entendimiento de un 49 a un 71. Entonces, esto es, digamos, sí ha habido, digamos, un resultado que buscaban, ¿no? Bueno, acá tenemos otra metodología que es las ciencias del comportamiento. Es un, digamos,
una premisa en la cual debemos de partir en el ámbito es que las personas no siempre tomamos las mejores decisiones, ¿no? Para nosotros. Hay múltiples factores que influyen en nuestras decisiones, ¿no? En el contexto, factores psicológicos, sociales. Esto hace, pues, que a veces no tomemos las mejores decisiones o las más racionales, ¿no? Y por tanto, las administraciones necesitan conocer y entender el comportamiento humano y priorizar una toma de decisiones fundamentada en evidencias, ¿no? Entonces, el Estado tiene que rediseñar sus políticas, programas en base a análisis del comportamiento, digamos, desde un nivel micro y entender ese comportamiento, esas actitudes individuales y de grupo para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, la OECD lo define, ¿no? Esto como un enfoque inductivo para la formalización, digamos, de políticas y, digamos, es para el rediseño de políticas y programas, ¿no? Disciplinas, psicologías, ciencias conductuales, la neurociencia. Se habla mucho de esto, ¿no? El nuje, el empuje. Entonces, acá ya hablamos de ciencia del comportamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso práctico del BID del BID de gobierno de Guatemala a aumentar las tasas de pago a través del mensaje de texto, ¿no? Entonces, esto es un caso, por ejemplo, para que tú puedas implementar, digamos, una política de recaudar más, a veces simplemente con un mensaje de texto puedes lograr eso, ¿no? Para aumentar las declaraciones del IVA por parte de contribuyentes involucrados a casi 110.000 contribuyentes, los resultados muestran que los recaudatorios por mensaje de textos enviados al celular, esto también es, luego de haber investigado, quedaron en 4 días, es decir, 4 días antes de la fecha del límite es el tiempo exacto que es más eficaz para aumentar el número de declaraciones realizadas, ¿no? Más de 1.000 declaraciones mensuales independientemente de su contenido, es decir, aumentó las declaraciones, es decir, de repente la SUNAT a nosotros nos mandaría un mensaje de texto 4 días antes diciendo, oye, tienes que pagar tus impuestos, pero mucho depende también de cómo está escrito ese mensaje, ojo, tiene que ver mucho cómo estaba el mensaje y el tiempo exacto para que la gente no se olvide y empezaron a recaudar más, ¿no? Entonces ese es un caso práctico. Ahí se ha utilizado mucho la ciencia del comportamiento. Tenemos otra metodología que son las ciencias de datos. Aquí vamos a explicar rápidamente para poder acabar. La ciencia de datos es un campo pues interdisciplinario, ¿no? Que combina diferentes técnicas, disciplinas, como la computación, matemática, estadísticas, econometría, y esto para producir evidencia, ¿no? de información y sea pertinente de calidad, ¿no? Entonces, ayer hablamos un poquito, un poquito más de esto de ciencia de datos para poder fundamentar y orientar diferentes decisiones, ¿no? Si queremos trabajar con ciencia de datos, pues no basta con tener un ingeniero informático, ¿no? Se necesita tener muchos más puntos de vista dentro de eso, ¿no? Entonces, a muchos profesionales. Entonces, acá tenemos, esto lo vamos a pasar, por favor. El reto de la ciencia de datos, esto que es importante, técnicos en términos de infraestructura, utilidad en términos de identificar bien los problemas, las capacidades, la creación de capacidades de diferentes, digamos, capacidades para configurar diferentes equipos, éticos en términos de privacidad, discriminación algorítmica, o sea, podemos cometer de repente discriminación a veces con los algoritmos. Los algoritmos discriminan, ojo, cuando ustedes quieren lanzar en una plataforma algo, hay algoritmos que discriminan mucho, tenemos que revisar eso, ¿no? Por ejemplo, ahí en el 2020 en Navarra, aprobó un manifiesto ético del uso de datos y algoritmos justamente para ofrecer una respuesta a este tipo de retos éticos con uso de datos y la ciencia de datos, ¿no? Entonces acá tenemos un caso práctico de la Universidad Adolfo Ibáñez, acá en Chile. Entonces el proyecto desarrollado por un laboratorio, digamos, ¿no? de la Municipalidad de Barnechea y un Observatorio de Seguridad Ciudadana, es desarrollar un modelo predictivo que construye la estrategia de seguridad. ¿Cuál era acá el experimento? Generar mapas de calor. Creo que eso también lo hemos visto aquí ya en algunas municipalidades que tienen, ¿no? Mapas de calor para seguridad, es decir, donde se identifican son zonas donde hay mayor riesgo de ocurrencia de diferentes tipos de delitos, ¿no?
que se utilizan a través de la planificación semanal. Entonces, esto nos da mucho digamos, la ciencia de datos, ¿no? Hacer este tipo de software. Entonces, si tú sabes que ahí es una zona de calor, trata de estar menos, o seguramente la policía o la municipalidad con sus agentes puedan estar mucho más en esas zonas, ¿no? Tenemos otra metodología que son la gestión ágil, ¿no? Recogen este enfoque para extender a todo el proceso, digamos, de la administración en base a principios, ¿no? Utilizan un software libre, incorporan nuevos enfoques de liderazgo ágil, una nueva perspectiva de la gestión. Veamos esto de las metodologías ágiles, ¿no? Acá tenemos interacción valor incremental, evaluación constante, el feedback de usuarios, adaptación continua, centradas en el producto o servicio de equipos horizontales. Entonces, vamos a ver un poquito aquí, por ejemplo, un caso, en esto en Barcelona, en 2017 han empezado a apostar por un enfoque ágil, han trabajado con el Scrum, ¿no? Entonces, es una metodología ágil, digamos, se ha esto implementado en Barcelona, y acá trabajaron justamente con este Scrum, ¿no? Entonces el Instituto Municipal de Informática, el Ayuntamiento de Barcelona, fue el órgano de adaptar el Scrum, digamos, al contexto del ayuntamiento, ¿no? Utilizando esta metodología ágil para poder sacar el máximo provecho, y actualmente tienen 5 proyectos, ¿no? Con más de 100 personas. Entonces, ¿qué han mejorado con esto? Han hecho un modelo de cascada, han hecho una planificación, diseño, codificación, un test y un despliegue, ¿no? Tenemos otra metodología que permite explorar, que es la simulación, ¿no? Diferentes escenarios, reproducir de manera artificial un desafío en entornos controlados, reduce el riesgo, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces ahí es un proceso, digamos, eh, como limitaciones, es que los datos que utilizamos tienen que ser pues muy sólidos, ¿no? Y de acuerdo a los contextos. Aquí entran, digamos, en juego los supuestos preestablecidos que hemos incluido dentro de nuestros modelos de trabajo, ¿no? Quizá lo que debamos hacer aquí es conformarnos de alguna forma con el hecho de que los modelos que tengan menos capacidad predictiva, ¿no? Pero sí nos van a ayudar a analizar y a comprender información, digamos, que tenemos para darnos una idea de los problemas, ¿no? Y también identificar las diferentes tendencias, es decir, simulación, es decir, simular, ¿no? Entonces, los espacios para simulación pueden ser físicos, pueden ser virtuales, pueden ser los Living Lab, son espacios físicos, ¿no? Que sirven para simular. También hay espacios virtuales, ¿no? Que se realizan a través de juegos, modelos computacionales, los cuales nos pueden dar información, ¿no? Entonces acá tenemos un caso práctico de tecnologías de vehículos conectados y automatizados. Entonces el objetivo principal es cubrir la necesidad de desarrollo y pruebas relacionadas con este tipo de vehículos, ¿no? Entonces acuérdense que ya hay vehículos autónomos, ¿no? Que están controlados con una computadora, pero antes de ello se debe hacer una simulación, ¿no? CARDA dice que es un simulador de código abierto para la investigación de la conducción autónoma desarrollada entre el ayuntamiento para apoyar al desarrollo de la formación y validación de los sistemas de conducción urbana. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Y la última metodología, que es el enfoque prospectivo, ¿no? Abordar los problemas más urgentes en vez de los problemas inmediatos. Ahí tenemos la exploración estructurada y explícita de múltiples futuros para informar la toma de decisiones en la actualidad, desafiar las perspectivas dominantes, identificar elementos disruptivos. Se utiliza en una variedad de metodologías, ¿no? Escanear el horizonte, analizar megatendencias, desarrollar múltiples escenarios. Esto lo vamos a entender con un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, digamos, el enfoque prospectivo da mejor anticipación, ¿no? Para prepararnos para el futuro, ¿no? Una innovación pública. Desde el enfoque prospectivo a la gobernanza anticipada, ¿no? Anticipatoria, dice, ¿no? Entonces vamos a ir directamente a un caso, que esto es en la Comisión Europea, es apoyar la preparación para el próximo programa Marco Horizonte 2021 a 2027, ¿no? La metodología que ellos desarrollan
son de escenarios a través de encuestas Delphi y una consulta en línea, ¿no? ¿Cuál es el resultado? 19 posibles escenarios futuros. Miren cómo trabajan ellos. Ya dan escenarios futuros, prediciendo, digamos, lo que se ve en el futuro, ¿no? Entonces, con sus problemas, implicaciones, direcciones prioritarias asociadas a la investigación e innovación, ¿no? 4 áreas de transmisión sistémica para un futuro sostenible, innovación, gobernanza, necesidades sociales y la biosfera. Entonces, han utilizado ese método Delphi, que es una técnica de comunicación, ¿no? Estructurada, desarrollada con un método sistémico, que justamente sirve para la predicción, ¿no? Se basa en un grupo de expertos, es una técnica prospectiva, pues, para obtener información cuantitativa acerca del futuro, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde están llegando? Miren, muchos con esto de las metodologías, ¿no? Y ahora sí, llegó el momento de hacer la reflexión y justamente vamos a resolver esto de repente en 8 minutos. No sé si me puedes apoyar, Joseph, con esto. De todo lo que hemos visto, voy a hacer un repaso muy rápido. Innovación abierta, ideas de afuera. Concurso de ideas, ¿no? ¿Cuál es la mejor idea? Co-creación, colaboración en red, experimentación, el diseño, ciencias del comportamiento, ciencias de datos, gestión ágil, simulación y el enfoque prospectivo. ¿Cuál de esas metodologías podrías usar para generar soluciones para mejorar el servicio público que has identificado? Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.